¿Qué tal? Hoy día entonces, a 20 de abril del año 2020, año particular, comenzamos nuestra segunda clase de Derecho Ambiental, ¿ok? Y vamos a empezar hablando de un par de cosas y lo que les pedía, por favor, que tratemos de ser puntuales principalmente en el ingreso. Si tienen algo, profe, voy a tener que irme a dejar el WhatsApp, o sea, el mensaje ahí, perfecto, ¿ya? Pero como tenemos poco tiempo para iniciar, hay que contar, el tiempo es oro en este caso. Yo no sé si están informados, pero van a empezar a cambiar, creo, los sistemas para que nos podamos poner a conversar. Sí, a nosotros nos comentó el día viernes en un ramo la profesora Pamela ¿Ya? que se iba a empezar a implementar una aplicación que era directo desde la plataforma del aula virtual, creo. Tal cual. De todas formas, espero que la próxima semana lo podamos hacer de esa manera, perdón, y si no de lo contrario, mantengámonos con este formato y yo tengo que ir mandando, les voy a mandar en realidad cápsulas como expositivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo contrario los tiempos no nos van a dar, ¿ok? Y de esa manera ustedes también después vean el video, lo que corresponda, que no sea esta sección cuando les sea más cómodo, ¿ya? Que lo puedan Ok, optimizar de la mejor manera. Y por lo demás, tengo que tomarles asistencia, así que estamos obligados a cumplir en ese sentido. ¿Ya? Lo primero, chiquillos, que es tarea, el porcentaje, como les dije, no está definido, pero de que va, va. ¿Qué noticias de relevancia han visto esta semana? profesora, disculpe, hay algunos alumnos que tienen tope y ahora Ya, en este momento están... no lo sé, así que con ustedes tres avanzo, que es lo que me importa, prioridad a los que están. Los demás, igual que si fuera presencial, ¿vale? Chiquillos, las noticias es fundamental porque hay buena fuente de información y de temas que son propios de este curso, que son además cultura general y que quiero que vayamos revisando. Alguno se va a ofrecer voluntariamente porque la idea es que clase a clase estemos hablando de esto, suma nota, y no quiero que siempre sea uno el que hable o, peor aún, que por dedocracia siempre sea, no sé, don Víctor el que hable. La idea es que los vayamos repartiendo porque esto es parte de sus notas, ¿ok? Además del foro que, como ya les mencioné, está abierto. Y si no, lo abrimos. No es tema. Pero desde hoy en adelante, por favor, atentos con las noticias. Hay algunas que son de relevancia, otras que no. La idea es que ustedes también empiecen a distinguir. Sin embargo, hoy día la prensa nos lo hace súper fácil porque señala sustentabilidad de no sé qué, medio ambiente, contingencia. Entonces es más directo comprender cuándo se está hablando. ¿Por qué ¿Mm? lo menciono? En el caso de la semana pasada hubo una entrevista y comentarios que son muy interesantes de analizar de parte de la ministra de Medio Ambiente, doña Carolina Schmidt, quien habló ni más ni menos que del acuerdo de Escazú. Resulta que ustedes, como ya han estudiado y aprobado los cursos de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional, pueden responder sin inconvenientes, ¿ok? ¿Cuál es el significado o de qué habla el acuerdo de Escazú y por qué es de relevancia para nuestro curso? ¿Alguno de ustedes, Isabel no está, alguno de ustedes, don Francisco o Víctor, que quiera comentar, por favor? Salió en CNN, en Chilevisión, está en todos los medios, la bullada, y está en Twitter, que es de donde partió la polémica. ¿Capenane? ¿No sabe, no aplica, no quiere, no puede? La verdad es que el acuerdo de Escazú no había leído. Lo que me había preocupado hoy día, estuve siguiendo la noticia de lo que pasó con el tema del petróleo, pero el tema del También es acuerdo de noticia, Escazú muy buena noticia para efectos de Ok. estudio. Ese estuve viendo hoy día, el tema de la caída del petróleo en Estados Unidos. Pensando desde la perspectiva económica, el derecho ambiental, que tiene mucho de economía, y por lo demás, como les mencionaba la semana pasada, que hablamos del ser humano como el foco central o principal de esta temática, ¿qué relevancia tiene o no que un país posea recursos naturales como el petróleo o en nuestro caso el cobre
en relación con la actividad económica a nivel global? El hecho de que se transen esos productos a nivel internacional fortalece la moneda interna. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que con el tema de la caída del petróleo principalmente se debió a las reservas de ellos, no de los países de Medio Oriente, se les decrece un poco lo que es la potencia económica. Ahora, igual la caída fue muy alta, se calcula que la caída fue de sobre un 300%. Es decir, así como simbólicamente hoy día yo veía las noticias que decían que estaba más barato un pack de cerveza que un galón de petróleo, era más caro, perdón, que un galón de petróleo en Estados Unidos. Ahora, si salimos de ese análisis, que es muy correcto desde la perspectiva económica, Víctor, o tú mismo, Francisco, ¿cuál sería la reflexión que agregarían desde la perspectiva ambiental? Desde la perspectiva ambiental. Porque cuando hablamos de subida o baja del dólar, del petróleo, del cobre, todo esto tiene además una perspectiva ambiental. ¿Qué sería lo que ustedes, como ciudadanos, quisieran complementar desde esa reflexión, desde la perspectiva ambiental? ¿Qué significa que suba o baje el valor del petróleo? ¿Qué significa además respecto a lo que influye ambientalmente para las personas o para el medio ambiente en general? Bueno, hoy día con el tema de la noticia del petróleo lo que se explicaba justamente es que por la situación en la que estamos, de aislamiento, de poco movimiento de las personas, el tema de que las fábricas muchas no están funcionando, que hay varios factores en los cuales el petróleo era el móvil para poder llevar adelante muchas de las gestiones y trabajos que hacían. Hoy día, como no se están haciendo por la situación de aislamiento, genera menos demanda. Y se está generando una mayor demanda de otro tipo de energía, de otro tipo de proveedores de energía que no sea el petróleo. ¿Por qué? Porque como estamos aislados, no estamos gastando tanto petróleo como antes y eso genera menos demanda. Ahora, eso a nivel medioambiental también generan efectos, ambiental, generan efectos que se han visto también en las mismas noticias, por ejemplo, la restauración de la capa de ozono, el hecho de que los animales se están viendo menos afectados. Nosotros mismos hoy día, por ejemplo, en la mañana, si uno sale, hoy día tiene otra perspectiva y puede ver tranquilamente la cordillera sin necesidad de tener que estar saliendo muy hacia el centro. Entonces, el que no se esté quemando tanto petróleo está mejorando la calidad de vida de nosotros mismos como seres humanos. ¿Y qué pasa en relación con el medio ambiente, con la naturaleza respecto a lo que está influyendo el comportamiento del ser humano respecto a su entorno? Les estoy preguntando cosas que son precisamente parte de las preguntas filosóficas a las cuales debemos responder como ciudadanos, como en el caso de ustedes, como estudiantes de este curso de Derecho Ambiental, y por supuesto también que son parte de las políticas que a nivel nacional e internacional se deben ir respondiendo. ¿Y por qué me refiero a lo nacional y a lo internacional? ¿Y por qué partimos hablando en relación que sí o sí tiene una vinculación directa, que es con la economía? ¿Y por qué la economía? Porque deriva también en el consumo, ¿ok? En la actividad económica, desde lo particular a lo global, ¿cierto? Y es ahí donde yo quiero que empecemos a situarnos nosotros al entender que cuando hablamos de derecho ambiental, estamos hablando de la naturaleza del medio ambiente o estamos hablando, como ya sabemos, de la relación del ser humano con el entorno, ¿vale? Y que como estuvimos viendo la semana pasada y que vamos a seguir profundizando, existen distintas teorías que explican. Por ejemplo, en Chile me gustaría que partamos aprendiendo la definición, si es que tienen la ley 19.300 a mano. ¿Alguno la tiene a mano? No, pero la busco. La idea es que siempre la tengan a su disposición. Y el concepto del artículo primero, letra doble L, artículo segundo, perdón, es lo que hoy día en Chile, jurídicamente hablando, define a medio ambiente. ¿Y por qué lo vamos a ver de esta forma? Porque un ecólogo definirá el medio ambiente igual que un abogado, o un biólogo marino, o
un geólogo o un ingeniero en minas inclusive comprenderán la misma dimensión que podemos comprender nosotros? En cierta medida sí y en cierta medida no. Por lo tanto, para poder unificar conceptos, vamos a, sí o sí, a utilizar la definición que se ocupa en Chile. De ahí les voy a pasar a leer algunas definiciones de otros países que me parece muy interesante que podamos ver en paralelo, debido a que el derecho ambiental como tal es una rama muy nueva y además, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, comprende dos grandes cosas que tiene que ver con los principios y además con las entidades donde esto se realiza, ¿cierto? Como por ejemplo, en Chile, ¿qué hablamos? De la Constitución, de la Ley 19.300, en fin. Cuando hablamos de derecho internacional ambiental, ¿de qué hablamos? De las Naciones Unidas, de principios rectores, que es la Carta de la Tierra, en fin, que también vamos a empezar a revisar. Y ahí es donde uno se da cuenta que tanto en Chile como a nivel internacional es una disciplina muy nueva y que por lo demás ha ido tomando tanto lo que recoge a nivel nacional, pero principalmente los patrones a nivel internacional, ¿vale? Y que por lo demás es eje fundamental de lo que vamos a estudiar en este curso. Mucha legislación internacional. Y uno diría, ¿pero por qué tanto? Porque resulta que hablar de derecho ambiental tiene mucho de derechos humanos, ¿vale? Y por lo demás, este derecho humano de tercera generación topa directamente ni más ni menos que con derechos sociales y económicos, que además se manifiestan en nuestro ordenamiento jurídico ni más ni menos que la Constitución de 1980, ¿ok? Y ahí se sitúa uno de los temas principales. Tal como decía Francisco, cuando hablamos del tema del dólar o el petróleo, y hablamos de economía, y hablamos de la relación oferta y demanda, en fin, estamos hablando del ser humano, ¿cierto? Y eso lo que es una teoría antropocéntrica, ¿cierto? Y desde ahí es donde tenemos que empezar a estudiar y a comprender el desglose de toda esta información. Porque, insisto, lo que estábamos recién hablando, Víctor, cuando estábamos partiendo la clase, cuando estamos hablando de todo este tipo de materias, estamos hablando de contingencia también, ¿ok? Y esta contingencia es la que ha establecido estos patrones que son contemporáneos, que son vanguardistas. No es que antes no existieran estos problemas. Lo que pasa es que hay ciertas necesidades y además un marco teórico que se ha ido definiendo principalmente desde la Declaración de Derechos Humanos, que año 1948. ¿Vale? Entonces, ¿alguno tiene la ley a mano ahora? Sí. ¿Quién puede leer la letra L, perdón, del artículo segundo? ¿Lo tengo aquí? Léala nomás. Dice, artículo segundo, letra L, medio ambiente. El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Perfecto. Esa definición, chiquillo, anótenla así en asterisco dentro de sus apuntes personales, ¿vale? Porque de esa definición quiero que vayamos reflexionando varias cosas. ¿Por qué? Uno, porque ahora les quiero leer unas definiciones que a mí me parece interesante para que vayamos comprendiendo cómo a nivel internacional otros países han recogido los principios internacionales relativos a medio ambiente, derecho ambiental, y por lo demás, porque hoy día nosotros como ciudadanos, acá en Chile, estamos enfrentando un proceso constituyente y la idea es que todos nosotros participemos de alguna u otra manera, sea desde la discusión en lo particular, sea en el caso de Isabel como también representante de los estudiantes en la universidad, ustedes dentro de su trabajo, o quién sabe desde el rol que ustedes dentro de la polis están desarrollando. Sea el rol que ustedes tengan, es importantísimo, ¿vale? Y dentro de los principales temas que se van a discutir en la constituyente, de realizarse, ¿cierto? Porque está sujeto a condiciones y todo está incierto en este minuto, sí o sí conllevan a que discutamos qué es el medio ambiente y el paradigma del ser humano
al ser antropocéntrico en su relación con el entorno y cómo se va a plasmar esto, ¿vale?, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Hay un documento que subí hoy día y que quiero que vayan leyendo dentro de los próximos días, más que los comentarios respecto a la jurisprudencia que están contenidos en él, las reflexiones que realiza el señor Campuzano, que por lo demás es mi maestro en toda esta materia también, y que con mucho orgullo lo menciono, donde él expone que la naturaleza, a diferencia de lo que... O sea, claro, que la naturaleza, el medio ambiente como tal, no está comprendido en el Ecuador de la misma manera en que está comprendido acá en Chile, ¿cierto? Porque resulta que cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la naturaleza y del medio ambiente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la naturaleza jurídica propiamente tal de la naturaleza? Valga la redundancia. Isabel, ¿qué crees tú? Jueguen, no es prueba. O Víctor. Podría ser considerado un patrimonio de la humanidad en sí misma. La naturaleza jurídica. Remóntense a lo que es el pensamiento jurídico cuando hablamos de la naturaleza jurídica de un tractor, de la naturaleza jurídica de un animal, de la naturaleza jurídica, que va a ser pregunta que vamos a responder el segundo semestre a través del orden público económico, de las minas, de los recursos naturales o del petróleo, como decía Francisco. Don Pablo Reynoso, bienvenido. ¿Cuáles ustedes creen que es la naturaleza jurídica de la naturaleza, del medio ambiente, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, solamente con lo que ya mencionó Francisco respecto a la letra L, el artículo 2 de la ley 19.300? Reflexionen. Naturaleza jurídica de la naturaleza. ¿Qué creen ustedes? Como un bien jurídico de uso público. No es un bien jurídico de uso público. Eso sería un puente, por ejemplo. Es más amplio. Y más sencillo. Derecho esencial. Derecho esencial. ¿Por qué un derecho esencial? Piensen en la lógica o en la filosofía de los derechos humanos. Porque sin tenerlo a él no podríamos llevar a cabo el derecho a la vida. Tal cual. Y en Chile, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? ¿Por qué la existencia? O sea, según lo que dice la misma ley, porque condiciona la existencia y el desarrollo de la vida humana. Lo señala, de hecho, expresamente en la definición que leyó Francisco. Ya, pero miren, hay un detalle interesante. Yo comparto lo que ustedes están señalando. Sin embargo, pensemos ahora jurídicamente. La naturaleza jurídica de la naturaleza del medio ambiente en Chile. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico? ¿O cuál es, más fácil, cuál es el bien jurídico que protege nuestro ordenamiento jurídico en relación a la naturaleza y el medio ambiente? La vida. Ya. Y esto es la naturaleza. ¿Es un objeto o un sujeto de derecho? ¿Un titular de derecho? Un objeto de derecho. Es un objeto de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que volviendo a lo que hablábamos la semana pasada, nuestro ordenamiento jurídico ve a la naturaleza, al medio ambiente, como objeto de derecho, no como sujeto. Porque ¿quiénes son sujetos de derechos? Las personas. Las personas. ¿Y las personas cómo se dividen? Naturales, cada uno de nosotros, y personas jurídicas. Sí. Vale. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esta conversación que estamos llevando? ¿Qué es lo interesante, perdón? Es que en Ecuador, por ejemplo, se definió que la naturaleza es un sujeto de derecho. El artículo que les mandé del profesor Campuzano, de Raúl Campuzano, habla precisamente de eso, que es lo que quiero que ustedes lean para que puedan profundizar en esta reflexión. ¿Ok? Y el caso de Ecuador, principalmente para Chile en este minuto, frente a la constituyente, sirve como referencia, porque resulta que considera otro tipo de visiones que aun cuando son antropocéntricas, porque siguen hablando desde lo humano, también van con una perspectiva geocéntrica. Porque cuando, por ejemplo, nosotros como occidentales hablamos de la naturaleza y de nuestra relación con la naturaleza, pensamos desde que hablamos, como el otro día,
de esta visión aristotélica, luego del derecho romano, donde todo esto son cosas, son bienes, y que yo como persona puedo apropiarme de ella, tengo además los atributos del dominio, uso, goce y disposición, ¿cierto? Y además incluso religiosamente, que por eso les hablaba también de la Laudata, se nos enseña también como seres humanos, seres humanos occidentales, con nombre y apellido, a comprender la relación del ser humano con Gaia, con la Tierra, con la Pachamama, con el Mapu, vamos a ir desglosando eso, a través de un concepto de propiedad, de una u otra forma, ¿cierto? De ahí podemos desglosarlo en un montón de otras teorías, pero básicamente habla de una propiedad. Sin embargo, cuando hablamos de la Pachamama, hablamos del Mapu, o hablamos de otros conceptos que lo van a ver en el documento que les envié el profesor Campuzano, hablamos desde una fórmula mucho más geocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es un triángulo en la cúspide donde se encuentra el ser humano, sino que es más bien una lógica circular, o vale, más bien integrativa, en donde estamos todos relacionados sin jerarquía dentro de ¿qué? Del medio ambiente, ¿vale? Y es ahí donde empiezan a surgir estas nuevas teorías que, si ya bien es cierto, hablar de medio ambiente y hablar principalmente de derecho ambiental es algo que por primera vez la segunda mitad del siglo XX empieza a exponer, es algo que históricamente sí se ha recogido de una u otra manera, pero es más bien desde fines del siglo XX y principalmente lo que llevamos del siglo XXI, en que muta esta visión y el ser humano empieza ya a plasmarlo de distintas formas en su ordenamiento jurídico. Quisiera leerles también, porque creo que les va a ser muy útil para el día que tengan que discutir de medio ambiente en una reunión sobre la constituyente, por ejemplo, y que también quiero que sea trabajo que nosotros realicemos, porque quién sabe si aquí cualquiera de nosotros puede poner sobre la mesa uno de los principales temas dentro de la constituyente, ¿vale? Que es precisamente este tipo de definiciones. Por ejemplo, un buen referente para comprender todo esto es la República de Colombia, que dice: el medio ambiente es un patrimonio común. Por lo tanto, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en las que siempre participan el Estado y los particulares. ¿Es geocéntrica o antropocéntrica? Totalmente antropocéntrica, totalmente visto desde la institución, totalmente vista a través del Estado, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, también podemos mencionar que el Ecuador dice, ojo con esto, la ley número 37 de 1999, que ya empieza a influir sobre el documento y la constitución ecuatoriana, ¿vale? Que es una constitución muy inspiradora en términos teóricos, ¿vale? Para muchos otros países respecto a lo que hablamos de naturaleza y medio ambiente. Y en el año 1999 ya dice, sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la naturaleza o la acción humana que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones. ¿Vale? Quiero que eso lo guarden también en el tintero para que después lo puedan cotejar con lo que van a leer en el artículo del régimen jurídico del profesor Campuzano, ¿vale? Por otro lado, hay otros países que dan visiones mucho más sensibles y que posibilitan que el concepto vaya evolucionando. Sin embargo, hay otras que son aún más estrictas y mucho más autoritarias, por ejemplo, como ocurre en el caso de Malasia. Sin embargo, cuando uno ve este tipo de definiciones, también puede percibir, cuál es el comportamiento que tienen las naciones con temas ambientales, ¿vale? Porque un país, al tener mayor evolución respecto a su ordenamiento jurídico en materia ambiental, de mejor manera también va a establecer sus conceptos y su relación con el medio ambiente, tanto desde lo local a lo regional y lo internacional, ¿vale? Que nos lleva también a responder en buena medida la pregunta con la que hablamos hoy día al inicio sobre qué pasa en la opinión de la ministra Schmidt sobre el acuerdo de Escazú, ¿vale? ¿Alguno ha escuchado sobre el acuerdo de Escazú ahora que hay más? ¿Pablo o Isabel? Ya, les voy a mandar el link,
chiquitito de lo que hoy día, perdón, la semana pasada comentó la ministra Carolina Schmidt, porque necesito que vayan reflexionando sobre eso, porque nuevamente habla sobre estas lógicas antropocéntricas y habla también de los deberes que toman los estados en materia ambiental y cómo también estas normas, cómo estos principios y cómo la institucionalidad a nivel nacional, local, regional e internacional conllevan a que haya un mejor equilibrio entre esta lógica antropocéntrica del ser humano, el medio ambiente y el derecho ambiental, sea nacional o internacional, ¿cierto? Entonces, la invitación a esto es también que ustedes sean activos respecto, que sean protagónicos en los procesos que hoy día sí podemos participar. Porque, por ejemplo, cuando se formula la ley 19.300, no es mucho lo que la ciudadanía participó respecto a la formulación de esa norma, pero hoy día sí, ¿vale? Y no solamente por la constituyente, sino que porque ustedes se van a dar cuenta, y espero que ojalá alguno de ustedes ya se haya dado cuenta en su trabajo, que siempre la página del Ministerio de Educación, del municipio de Quintero y Puchuncaví señalan esto, que la Comuna de Providencia, o que la consulta ciudadana en los municipios en el mes de diciembre del año pasado hacían la siguiente pregunta: ¿qué opinión tiene usted sobre tales temas? Y ahí es donde se nos convoca a nosotros a otro ítem no menor respecto a toda esta materia, que es la participación ciudadana, ¿vale? Entonces, la capacidad de reflexión que ustedes hoy día tengan y de exponer ideas es clave para el devenir de la disciplina, del conocimiento que ustedes requieren para esta clase y principalmente para ustedes como profesionales en cualquier área, ¿vale? Porque alguno me podría decir, me dedico solamente a temas de ley de transparencia. Pero resulta que hoy día son muchas las oportunidades en las que se nos consulta, ¿vale? Y además, porque está dentro de los ítems de nuestra materia, ¿ok? Chiquillos, a ver cuánto tiempo queda en esto. Un segundito. Ya, quedan un par de minutos. Quiero mencionar además la Carta de la Tierra, o Carta Mundial de la Naturaleza también que se menciona, me quedan 10 minutos, en la cual en el año 1982 se empiezan recién a exponer buena parte de los temas que nosotros estamos conversando, porque como les mencionaba, esto es algo bastante nuevo. Y en esta Carta Mundial de la Naturaleza, las Naciones Unidas señala que son conscientes, hay varios tópicos, pero quiero referirme a este, que la especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y de materias nutritivas. La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la naturaleza humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y de que la vida en armonía con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre. Sigue desarrollando ideas y finalmente señala algo que es muy importante entender para efectos de nuestro curso, que son los principios. De estos se van inspirando los principios que vamos a estudiar posteriormente, pero ya en este año se establece en 1982, un segundo, que se respetará la naturaleza y no se perturbarán,